Seguro que te pasas el día escuchando noticias en la televisión, las redes sociales, en la radio, incluso en los restaurantes donde vas a comer con amigos, donde se predice un apocalipsis, donde todos los mercados financieros van a ir a cero, donde va a aparecer una crisis mundial que va a durar 5, 10, 50, 200 mil años. Estoy seguro que todo esto lo estás oyendo, pero yo hoy en este vídeo te voy a explicar 3 datos que estoy seguro que nadie te ha explicado, que me hacen pensar que probablemente o es posible que el bear market o el mercado bajista está llegando a su fin o esté empezando a tocar suelo. Así que sobre todo, quédate porque es muy importante entender estos 3 factores, estas 3 claves, y sobre todo el último me parece muy curioso. Así que quédate hasta el fin. Empezamos. Sé que la mayoría de personas de este canal vienen del mercado cripto, de comprar esta altcoin, comprar la otra altcoin. Soy consciente. Y de hecho cuando subo un vídeo de criptomonedas tiene muchísimas visitas, tiene más de 100 comentarios, una barbaridad de likes. En cambio cuando subo este tipo de vídeos, que son más de análisis, tienen menos visitas. Entonces creo que es muy importante entender este tipo de vídeos para realmente ser rentable, tanto en el mercado cripto como en cualquier mercado. Así que por favor, haz un esfuerzo y quédate. La primera de esas noticias es que llevamos 3 meses con la inflación a la baja. Sí, imagino que sabéis, o si no lo sabéis os lo explico, esta crisis o esta bajada en los mercados, que ha sido uno de los peores años de la historia en la bolsa, viene sobre todo por la alta inflación que ha habido en los últimos meses. Tened en cuenta que desde los años 80 no había una inflación similar. Es verdad que en ese momento se llegó al 14 o al 15%, en este momento no hemos llegado a una inflación tan alta en Estados Unidos, hemos llegado en torno al 8 o al 9%, pero sigue siendo una de las mayores inflaciones de los últimos años. Por lo tanto, esta inflación ha provocado subida de los tipos de interés y obviamente una bajada en los mercados. Pues bien, como vemos en este gráfico, el pico máximo de inflación, que fue el 9,1% en Estados Unidos, se alcanzó en junio. Y a día de hoy llevamos 3 meses con la inflación bajando. Hemos llegado a 8,5, 8,3, 8,2. Soy consciente que no es una gran bajada de la inflación y que estamos muy lejos de llegar a los niveles del 2 o del 3% de inflación, que es como la inflación ideal. Y realmente, y creo que es muy difícil llegar a un corto o incluso a un medio plazo a esta inflación. Pero 3 meses seguidos con una inflación a la baja, esto nos hace pensar que obviamente hemos llegado ya a un techo y que estamos bajando poco a poco. Además, algo muy importante que creo que incluso la gente no entiende es que cuando medimos la inflación estamos midiendo el aumento de precios en el mes de septiembre respecto al mes de septiembre del año anterior, ¿vale? No se mide mes a mes respecto al mes anterior, sino respecto al año anterior. ¿Esto qué significa? Que obviamente hasta ahora hemos estado midiendo inflación, o hasta hace pocos meses, con la inflación del año anterior, que era la inflación que había en los tiempos normales, que estaba en torno al 2 o al 3%. Y ha habido un aumento muy grande de los precios. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora, que ya estaremos en octubre y el mes que viene, en noviembre, se dará la inflación de octubre del 2022, ya empezaremos a medir con los datos de inflación del 2021 de a partir de octubre. Y justamente si analizamos el gráfico, es esta parte de aquí. Es toda esta subida final que ha habido en torno al 6 o al 8%. Entonces, esto significa que lo estaremos midiendo ya desde la subida. Te pongo un ejemplo, obviamente hace un año y medio la gasolina, los precios en los restaurantes, los precios en los supers eran mucho más barato que ahora. Ha subido muchísimo esos precios. Pero hasta hace poco, cuando estábamos analizando la inflación, la estábamos analizando desde esos precios. Con la gasolina más barata, los precios del restaurante más barato, etc. Ahora ya hace bastante tiempo que estos precios han subido, entonces está empezando a llegar el momento que estamos comparando los precios a día de hoy de la gasolina con la de día de hoy con la gasolina cuando ya había tenido esa subida. Entonces esa inflación no va a ser tan alta porque la empezaremos a comparar ya con la subida. Es decir, no compararemos el precio de la gasolina de hace 2 años, que estaba a 1,30, con la de ahora, sino que compararemos la de hace un año, que ya realmente dentro de poco empezará a estar en los máximos históricos que estuvo, con la de ahora. Entonces veremos que esta inflación se está empezando ya a controlar. Y estos son unos puntos positivos. El segundo punto, que también es muy importante, aunque a mí no me guste tanto el análisis técnico, es el comportamiento del SP500. Como todos sabéis, el índice más importante que marca la economía mundial a nivel bursátil es el SP500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Si analizamos el SP500, ¿qué vemos? Vemos toda esta subida que hubo a partir del COVID. Obviamente ya llevamos bastantes años alcistas por la subida que hubo
después del crash del COVID fue brutal. Y a partir de que llegamos a máximos, estamos obviamente en un canal bajista que tiene completamente definido las resistencias de este canal bajista. Pero ¿qué estamos encontrando? Que este mínimo que hemos tenido en las últimas semanas es bastante parecido al mínimo que hubo hace bastantes meses, que fue al inicio de verano. Esto que nos puede empezar a indicar que realmente este mínimo no se ha roto con fuerza. No hemos llegado a romper el mínimo de junio por una diferencia de un 10 o de un 15%, sino que se ha quedado prácticamente igual. Este tipo de gráfico, ¿a qué nos recuerda? Nos puede empezar a recordar a esto. Canal alcista, que fue la época del COVID, canal bajista muy claro y un doble suelo. Un primer suelo, una pequeña recuperación hasta la resistencia, que es exactamente idéntico a esto, suelo, primer suelo, recuperación hasta la resistencia, otro suelo, pero este suelo no se performa. Esto se acostumbra a llamar un doble suelo y es un cambio de tendencia muy clara en los análisis técnicos y en la evolución de los mercados, la bolsa y la economía. Esto puede ser que no se respete. Yo, mi opinión sobre el análisis técnico es que puede ser útil, pero obviamente los mercados marcan la economía y el análisis técnico se puede llegar a romper cuando hay un cambio fundamental en la economía, pero sí que es verdad que puede ayudar a encontrar patrones o a encontrar suelos o resistencias. En esto sí que creo que puede funcionar. Y esto es, junto al input anterior, otro input que me puede hacer pensar de que estamos llegando al final del bear market, estamos cerca de tocar suelo. Siempre, obviamente, al menos a corto y a medio plazo. Puede ser que de aquí 2 años pase otra cosa y vayamos mucho más abajo, obviamente. Tened en cuenta que las crisis o los mercados bajistas pueden darse la vuelta en cualquier momento, tanto para bien como para mal. Y el tercer y último factor es la duración estimada normal de los mercados bajistas, porque sí, como este mercado ha habido infinitas veces mercados bajistas, que ahora parece que sea la primera vez que esto pasa y sea el apocalipsis, pero ha habido distintos mercados bajistas. Y este gráfico me parece muy interesante porque explica de manera muy clara y muy intuitiva cuál es la duración estándar de un bear market, es decir, un mercado bajista que dura un mes, un año, 5 años, cuál es la duración estándar y cuánto es la bajada media o la bajada estándar también de los mercados bajistas. En el primer caso, este gráfico lo estáis viendo por pantalla, en el primer caso, en tiempo de duración, ahora mismo llevamos 283 días, obviamente este gráfico no es de hoy, así que ya llevaremos más días y habremos superado la duración media de los mercados bajistas, que son más o menos entre 286 días. Básicamente, la duración media se entiende desde el máximo hasta el mínimo de un mercado bajista. Si vamos al máximo, ¿cuál ha sido la duración máxima de los mercados bajistas desde el inicio de la historia? Ha sido de 630 días, es decir, que más o menos faltaría un año hasta llegar al máximo del mercado bajista. Tampoco es tanto. La gente está obviamente apocalíptica diciendo que estaremos 5, 10, 50 años de bajada, cuando no es verdad, cuando esto ha pasado muchas veces y realmente el mayor mercado bajista de los últimos 100 y pico años ha sido de 2 años malos. Ahora llevamos ya 1, que es la media. Respecto a la bajada media a nivel porcentual, sí que es verdad que a día de hoy no hemos llegado a la media de bajadas del mercado bajista, que la media está en torno al 35% y nos hemos quedado en un 26%. Que a ver, sinceramente no estamos tan lejos de este 35%, pero aún no hemos llegado. Sí que es cierto que hay un factor que la mayoría de personas no están teniendo en cuenta, que es la alta inflación que ha habido en los últimos 2 años, sobre todo en el último año. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que estamos con una inflación o máxima en torno al 10%, por poner números redondos, realmente esta bajada en términos nominales es de un 26%, pero en términos reales de poder adquisitivo es mucho más alta. Porque, por ejemplo, si tú hubieses tenido $10.000 en el S&P500 y la bolsa se hubiese mantenido completamente estable en el último año, es decir, que sigues teniendo 10.000 euros, realmente tu bajada de poder adquisitivo es del 10%, por una inflación del 10%, y que la bolsa se hubiese quedado estable, que no es la realidad, pero hubiese quedado estable, hubieses perdido un 10%. Para mantener tu nivel adquisitivo, la bolsa debería haber subido un 10%. Entonces, obviamente, a esta bajada del 26%, si tú le incluyes y le añades la inflación, estamos en una bajada del 36%, que es la media de las bajadas de los mercados bajistas. Si no habéis entendido algo, dejádmelo aquí en los comentarios y os vuelvo a repetir, si os gusta el contenido, suscribiros, dad like, esto me ayuda a mí muchísimo.
Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Y es que ahora mismo está todo el mundo muy negativo, prácticamente nadie cree que esto se va a recuperar en el corto y el medio plazo, y esto en el mercado bursátil tiene un significado y tiene un nombre que se llama capitulación, cuando todo el mundo pierde la esperanza en que el mercado vuelva a recuperar. ¿Hay alguien que esté comprando a día de hoy criptomonedas, Bitcoin? ¿Alguna persona de las que conozcáis está comprando todas estas cosas? No. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza de que vaya a subir. Esto, vuelvo a decir, se llama capitulación y ha pasado muchas veces en la historia, y es justamente cuando se encuentran los suelos de mercado. Y esto, sumado a los 3 factores que os he comentado, es que la inflación va a tener que bajar, porque a partir de ahora la vamos a comparar ya con la inflación, ya con los precios subidos. Además, el SP500 ha encontrado un doble suelo y finalmente estamos tanto a nivel de duración como de bajada, si le sumamos la inflación, en la media de los mercados bajistas. Todo esto me hace pensar que estamos muy cerca de un final, o al menos de un suelo de un mercado bajista. Y esto es todo, hasta la próxima.